Dicen por ahí que nuestra solterona se desenterró a un marido allá en la gran ciudad. Dicen que es un expresidiario. Susurraban las vecinas del pueblo, apuntando con el dedo al forastero. Pero un par de meses después, esas mismas mujeres se quedaron con la boca abierta, incapaces de articular palabra, viendo cómo un convoy de camionetas negras de lujo se estacionaba frente a la casa de madera. Estás en tu canal, Vida en la Historia. Antes de encender el fogón de este relato, escríbenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas. Gracias por estar aquí, por sentarte a nuestro lado. Te deseamos que disfrutes profundamente esta historia de vida. En el pequeño pueblo de San Juan de las Piedras, donde el tiempo parecía haberse quedado dormido entre las ramas de los viejos ahuehuetes y las cercas de adobe ladeadas, el verano había caído con un calor seco y polvoriento. El camino que conectaba la carretera con la plaza principal no sabía lo que era el asfalto. Era pura tierra y grava marcadas por las hondas huellas de los tractores. Las casas estaban apretadas, techo con techo, y cada habitante conocía los pecados y las penas del vecino mejor que los propios. Aquí la lengua se soltaba al caer la tarde, cuando el sol se rendía detrás de los cerros y en las bancas, junto a los zaguanes, se juntaban las ancianas y las no tan viejas, pero ya con el carácter curtido por la vida. Elena Velasco vivía en la última casa, justo donde el monte comenzaba a tragarse el camino. En el pueblo, hacía muchos años que le habían colgado el cartel de la quedada. Era una mujer alta, de porte firme, con una abundante cabellera castaña oscura, que siempre llevaba amarrada en un moño pesado en la nuca. Caminaba con la espalda recta, como si cargara sobre los hombros un cántaro invisible lleno de agua. Sus ojos eran de un gris profundo, habitados por esa sabiduría cansada que solo florece después de haber llorado mares enteros. Trabajaba en la biblioteca del municipio vecino, manejando su viejo bocho todos los días, 20 kilómetros de ida y 20 de vuelta. Los libros eran su refugio, su salvavidas. Entre esas páginas de papel amarillento encontraba todo lo que la vida le había negado. Amores arrebatadores, viajes a tierras lejanas, finales donde nadie salía perdiendo. Su verdadera historia, la de las cicatrices, había empezado en los años 90. Su padre abandonó la casa cuando ella tenía 12 años, dejando a su madre con 3 bocas que alimentar y una montaña de deudas. La pobre mujer se rompió el lomo en 2 trabajos, y la vida se le escapó del cuerpo cuando Elena apenas cumplía los 19. Su hermano mayor terminó en el penal por una riña de cantina. Su hermana menor agarró sus cosas, se fue a la frontera y se la tragó la tierra. Quizás se casó con el hombre equivocado, o quizá le pasó algo peor. Elena se quedó sola en aquella casa vieja que apenas se sostenía en pie. Estudió para bibliotecaria porque era lo único que podía aprender rápido y sin que le costara los ojos de la cara. Nunca tuvo prisa por casarse. Primero, porque no había tiempo, había que ganarse el pan. Después, porque los hombres del pueblo la miraban como se mira una buena mula de carga. Una mujer maciza, con casa propia y manos que sabían trabajar. Pero ella anhelaba otra cosa. Quería que le miraran el alma a través de los ojos, no los callos de las manos. Y así, los calendarios se deshojaron, sus amigas de la infancia se casaron, parieron hijos, se divorciaron, se volvieron a juntar. Elena seguía sola. No era por soberbia ni por orgullo. Simplemente la vida no le había puesto enfrente a quien supiera despertar a la mujer que dormía bajo su piel. Hubo pretendientes, claro. Estuvo el Beto, el del tractor, y don Alejandro, un viudo del pueblo de al lado. Pero siempre había un hilo suelto. O les gustaba demasiado el mezcal, o se les iba la mano, o no sabían hablar de otra cosa que no fuera su propio ombligo. Ella, entonces, se cerraba en banda, como un libro valioso en un estante con un letrero que reza: no tocar. Y entonces, apareció él. La primera vez que su nombre rodó por las calles fue en la banqueta de la tienda. Hace exactamente medio año. Doña Vale,
La lengua más afilada de San Juan. Estaba sentada como siempre, tejiendo algo que nunca terminaba, y levantó la voz para que hasta los perros la escucharan. ¿Ya supieron el chisme? Nuestra Helenita se fue a desenterrar a un novio allá en la capital. A la solterona ya le urgía, por lo visto. Las mujeres soltaron la carcajada. La abuela Chole, vecina de pared de Elena, entrecerró los ojos y le echó más leña al fuego. Pues dicen que es un exconvicto. Imagínense nomás. Estuvo guardado en el penal y ahora viene a pararse aquí. Y la Elena, de tonta, está que no cabe de gusto. Remató a alguien. Le trae flores. Dicen que hasta le prometió un carro del año. Por favor, manoteó doña Lucha, la dueña de la tienda. ¿Cuál novio? Ha de ser un vividor cualquiera. Mírenla. 42 años. Sin crías, sin marido. Pues claro que cayó redondita con el primero que le endulzó el oído. Y él, saliendo del bote, nomás anda buscando dónde caer muerto. Ella tiene casa, tiene su carrito, pues ¿qué más quiere el desgraciado? Se reían a carcajadas, señalando con el índice arrugado hacia la casa de Elena, aunque a ella ni se le veía el pelo. La puerta de madera estaba bien cerrada y las cortinas corridas. Pero los pueblos no tienen secretos, y todos sabían que la noche anterior había llegado un hombre alto en una camioneta Jeep negra, brillante, y le había llevado un ramo de rosas blancas y una caja de chocolates finos. Elena había salido a recibirlo con un vestido sencillo de algodón, y se quedaron horas parados junto a la cerca, platicando en un murmullo, casi un suspiro. Uno de los chiquillos traviesos se había acercado a escondidas y escuchó clarito cómo el grandulón le decía: «Elenita». «Elenita», se burló doña Vale, imitando una voz melosa. «Ay, igualito que en las novelas». Y el tipo, me contaron, trae los brazos tapizados de tatuajes. Y tiene una mirada de lobo hambriento. Ese estuvo en la cárcel. Se los firmo. ¿Cuántos años le habrán dado? Sabrá Dios, pero seguro no fue por robarse unos elotes de la milpa. Las risas rebotaron en las paredes de adobe. La abuela Chole meneó la cabeza, persignándose a medias. Pobre tonta. Me da lástima. Tantos años cuidándose para venir a enredarse con una joyita de esas. La va a dejar botada en un mes, le va a quitar la casa o la va a malbaratar para vicios. Y ella, ciega. Nomás véanle los ojos cómo le brillan cuando habla de él. Allá en la biblioteca anda diciendo que es un hombre bueno, que la vida lo trató mal pero que él no tiene el corazón podrido. Pobre ilusa. Y así seguían, tejiendo y destejiendo detalles que en realidad ninguna conocía a ciencia cierta. Alguien juraba que se llamaba Mateo, que venía de la Ciudad de México, que antes trabajaba de guarura o en algún negocio raro. Otra aseguraba que tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla y que era un hombre que no sabía sonreír. Pero el estigma principal era uno solo: expresidiario. Esa sola palabra bastaba para que todo el pueblo se sintiera con derecho a ser juez y verdugo de una vida ajena. Mientras tanto, Elena estaba sentada en su cocina, mirando a través del cristal. Escuchaba las carcajadas que traía el viento. Las ventanas estaban a medio abrir. Escuchaba cada sílaba envenenada. Pero no salió a defenderse. No valía la pena. Solo apretó con más fuerza su taza de café de olla. Sentía una punzada en el pecho. Sabía perfectamente lo que murmuraban. Siempre lo supo. En los pueblos chicos, el silencio es un lujo que no existe. Hacía 6 meses, Elena había viajado a la capital del estado para un congreso regional de bibliotecarios. Lo de siempre: ponencias aburridas, café aguado en vasos de unicel, intercambio de manuales. En uno de los recesos, salió a la calle a fumarse un cigarro. Había dejado el vicio hacía 10 años, pero de vez en cuando la ansiedad le ganaba. Estaba parada en las escaleras de la Casa de la Cultura cuando se le acercó un hombre. Era alto, de hombros anchos como un ropero,
vestido con una camisa negra impecable. Tendría unos 45 años, tal vez un par más. Llevaba el pelo muy corto, salpicado de canas. Sus ojos eran oscuros, profundos, de los que te leen el pensamiento. Disculpe, le dijo con una voz ronca y pausada. ¿De casualidad no tendrá fuego? Ella le tendió su encendedor. Al tomarlo, notó sus manos. Eran enormes, surcadas por venas gruesas y cicatrices viejas. En la muñeca se asomaba un tatuaje. Un símbolo extraño y deslavado por el tiempo. Empezaron a platicar. Primero del clima, del calor seco de la ciudad, luego de qué hacían ahí. Él le dijo que andaba arreglando unos papeles. Y no le mintió. No se anduvo por las ramas. Estuve guardado 12 años en el reclusorio. Le soltó de pronto, mirándola fijo. Prefiero decírtelo yo, a que te enteres por otra boca y salgas corriendo. Pero Elena no corrió. No se asustó. Por alguna razón misteriosa. Le creyó al instante. En sus ojos no estaba esa malicia barata ni ese descaro que tanto conocía de los borrachos de su pueblo. Había un cansancio antiguo y una fuerza mansa, contenida. Él la acompañó caminando hasta donde tenía estacionado el bocho. Al día siguiente, se apareció en la biblioteca con un ramo de flores. Le confesó que no había podido sacarse sus ojos grises de la cabeza, que en toda su perra vida no había visto una mirada como la de ella. Hablaron durante horas. Él era de pocas palabras, solo soltaba lo estrictamente necesario. Le contó que en los años 90 y principios de los 2000 anduvo metido en el bajo mundo. En la delincuencia, cayó por un golpe grande. Le dieron una condena pesada, pero salió antes por buena conducta. Ahora, a sus años, estaba intentando nacer de nuevo. Había montado una pequeña empresa de fletes y transportes, pagaba sus impuestos, no se metía con nadie y vivía en paz. Elena lo escuchaba, y mientras él hablaba, ella sentía como un bloque de hielo se derretía en su estómago. Por primera vez, en décadas, alguien no la escaneaba, para ver si aguantaba el trabajo pesado. Alguien la miraba como a una mujer deseada, valiosa, necesaria. Empezaron a verse a escondidas. Mateo manejaba hasta el pueblo los fines de semana. Llegaba con bolsas de mandado. Le ayudaba a componer la casa. Le arregló las goteras del techo. Le levantó la cerca que se estaba cayendo. Hablaba poco, pero sus manos no paraban. Cuando a ella se le quebraba la voz contándole lo de su madre muerta, lo de su hermano perdido, el terror absoluto que le daba morir sola en esa casa crujiente, él no le daba sermones. Solo la envolvía en sus brazos inmensos, la apretaba contra su pecho y, tras un largo silencio, le susurraba. Yo también tuve miedo. 12 años me estuve muriendo de miedo en una celda. Pero ya estoy aquí. Por supuesto. El pueblo olfateó el rastro en un parpadeo. Al principio eran murmullos a media voz. Luego gritos pelados, sobre todo el día que alguien lo vio en camiseta de tirantes, lleno de tinta en la piel, metido bajo el cofre del carro de Elena, arreglándole el motor. Es un preso de los peores. Festejaba doña Vale, frotándose las manos. La Elenita, nuestra santa solterona, se fue a buscar marido al penal. Ya no más falta que nos inviten al bodorrio. ¿Qué creen? ¿Le traerá anillos de la cárcel o los irá a empeñar? Risas. Dedos apuntando como cuchillos hacia la casa del final del camino. Incredulidad. Envidia enmascarada de lástima. Elena escuchaba el veneno, pero guardaba silencio, porque en el centro de su pecho latía, por fin, una brasa caliente. La esperanza. Aunque, para ser sinceros, el miedo también la rondaba. Un miedo pegajoso y oscuro,
¿Y si de verdad la estaba usando? ¿Y si un día agarraba su camioneta y no volvía nunca? Pero esos fantasmas se esfumaban cada vez que Mateo cruzaba la puerta. Él no le prometía castillos en el aire. Solo se sentaba a su lado, le tomaba la mano áspera, le daba un beso en la sien y le decía: «Tú eres de madera fina. Helenita, juntos vamos a salir adelante». El otoño cayó sobre San Juan de las Piedras temprano y a la mala, como de costumbre. Las hojas de los árboles se secaron en cuestión de días, y en las madrugadas ya bajaba un viento helado desde el monte. Elena se levantaba cuando aún estaba oscuro. Prendía el fogón y preparaba café de olla bien cargado, sin una pizca de azúcar, exactamente como a Mateo le gustaba. Ahora él venía casi todos los fines de semana. Dejaba la jeep negra frente al zaguán, entraba a la casa, se quitaba las botas pesadas de trabajo y la abrazaba con una fuerza desesperada, como si temiera que ella se volviera humo. «Helenita», le murmuraba hundiendo el rostro en su cabello, «tienes olor a hogar». Hace 12 años que no sabía a qué olía una casa. Ella sonreía sin decir palabra. Nunca fue de mucho hablar, menos cuando el alma le temblaba, dividida entre una felicidad inmensa y un pánico sordo. Era una dicha extraña, como ponerte un abrigo de lana suave después de haber pasado media vida envuelta en harapos helados. ¿Y el miedo? El miedo vivía agazapado en sus costillas, susurrándole en la oscuridad de la noche. ¿Y si esto es un espejismo? ¿Y si extraña la mala vida y se larga? El pueblo, mientras tanto, no descansaba. Ya no solo chismeaban en la banqueta, sino adentro de la tienda, haciendo fila en la tortillería, y hasta en la misma biblioteca, donde doña Vale iba a pedir libritos de romance nomás, para tener pretexto de alzar la voz. ¿Ya vieron? Otra vez nos cayó el presidiario. Y fíjense nomás, trae camioneta nueva. ¿De dónde saca los billetes si acaba de salir del agujero? No cabe duda. Seguro la Elena ya le firmó las escrituras de la casa. Esta mujer perdió la cabeza por completo. La abuela Chole asentía, echando su propio veneno, y el tipo ni habla, mudo como una piedra. Saluda entre dientes y no te sostiene la mirada. Ese trae al diablo amarrado en el alma, se los aseguro. Acuérdense de mí, antes de que caigan las heladas de diciembre, la deja botada. ¿Para qué quiere cargar con ella? Ya no está para criar chamacos. Los achaques le van a empezar. Y él, a sus 45, está en la flor de la edad para un hombre. Elena se tragaba cada palabra. A veces se lo decían en su cara, cuando pasaba frente a ellas, hacían un silencio sepulcral por un segundo, y luego subían el volumen a propósito para que los insultos la golpearan por la espalda. Ella seguía caminando, con la barbilla en alto, y solo se permitía desmoronarse cuando el cerrojo de su puerta pasaba. Lloraba. No por el coraje contra las vecinas. A ellas ya las había perdonado hace mucho. Entendía que esa era la única manera que tenían de vivir. Masticar el dolor ajeno era el único pasatiempo en una existencia tan gris. Lloraba porque, en el fondo, ella misma no terminaba de creerse el milagro. Mateo lo intuía. Los hombres que han vivido en la oscuridad desarrollan una vista especial. Una noche, envueltos los dos en un zarape de lana en el pórtico de la casa, él rompió el silencio de golpe. Sé perfectamente lo que ladran de mí. No nací ayer. Y sé lo que dicen de ti también. Si quieres, agarro mis cosas y no vuelvo, para que te dejen en paz. Elena dio un respingo y se aferró a su brazo como si se estuviera ahogando. Ni se te ocurra. Te he esperado la vida entera. Que hablen lo que quieran. Cuando estás conmigo, yo me vuelvo sorda. Él se quedó callado un largo rato. Luego, metió su manaza en el bolsillo del pantalón y sacó una cajita de terciopelo desgastado. No es un anillo. Todavía es muy pronto para eso. Le advirtió con voz gruesa.
Era una cadenita de plata muy fina, con una cruz pequeña que llevaba incrustada una piedra azulada. Era de mi madre. Es lo único que conservé. Póntela. Quiero que la lleves tú. El invierno azotó con ventarrones y madrugadas de hielo. Mateo se quedó a pasar toda la semana previa a la Navidad. Juntos armaron un arbolito de plástico marchito que Elena guardaba desde los años 90. Él, para sorpresa de ella, cocinó un caldo de res espectacular, siguiendo una receta que su abuela le había enseñado de niño. Se la pasaron viendo películas viejas en la televisión de caja y riendo a carcajadas, como dos chamacos sin preocupaciones. En las calles ya se decía que el exconvicto se había mudado definitivamente, que Elena le había cedido la propiedad y que la boda estaba a la vuelta de la esquina. Nos irán a invitar. Capaz que ni a una Cuba nos invitan, decían. Pero no hubo boda. Aún no. En enero, el destino les cobró la primera factura. Mateo tuvo que viajar a la Ciudad de México para arreglar asuntos de sus camiones. Prometió volver al tercer día. Al cuarto día, su celular mandaba directo a buzón. Elena marcaba cada media hora. Solo escuchaba a la operadora. Al quinto día, ya no dormía. Deambulaba por la casa de madera como un ánima en pena, asomándose a la ventana cada 5 minutos, aunque en el fondo sabía que la Jeep no iba a aparecer. Las vecinas, con su instinto de buitres, lo notaron de inmediato. La abuela Chole se apareció con un jarro de leche bronca, dizque por pura amabilidad, y se plantó en la cocina. ¿Ya voló el palomo? Le soltó a quemarropa, sin un gramo de piedad. Te lo advertí, mija. Esos maleantes no tienen remedio. Comió caliente, durmió en cama blanda, y a la primera se regresó a su cochinero. Elena no le contestó, solo apretó los nudillos contra la mesa. Por dentro se estaba partiendo en 1000 pedazos. Justo cuando se había atrevido a creer que la felicidad era para ella, otra vez el abismo. Otra vez la soledad. Al séptimo día, cuando ya estaba buscando las llaves del bocho, para ir a la capital, a buscarlo a los hospitales, o a la morgue, sonaron 3 golpes secos en la puerta. Mateo estaba parado en el umbral. Estaba pálido como un muerto. Tenía un ojo morado, el labio partido e hinchado, y en las manos apretaba un ramo de crisantemos marchitos por la helada. Perdóname, le dijo con la voz rota. Deudas del pasado. Me vinieron a cobrar. No quería salpicarte con mi basura. Elena lo jaló hacia adentro sin decir media palabra. Le limpió la sangre con agua tibia. Le curó las heridas y le preparó un té de canela con miel. Él le contó pedazos de la historia. No todo. Solo que unos fantasmas de su vida anterior habían decidido que él les debía algo. El cobro no fue con dinero, fue a golpes, pero les dejó claro que se había acabado. Le juró por su vida que no volvería a pasar. Ella le creyó, aunque una escarcha de terror se le quedó instalada en la nuca. La primavera trajo flores nuevas y un aire de esperanza. Mateo movió los papeles para traer su negocio más cerca de la provincia, rentó una bodega en la cabecera municipal y empezó a pasar más tiempo en el pueblo. En las noches, a media luz, ya hablaban de casarse. Él quería hacer una fiesta en el Salón Ejidal, con un grupo norteño y barbacoa para todo el pueblo. Elena se moría de risa. Pero si no lo soportas, él le besaba la frente. Por ti, les aguanto la cara a todos. Pero en abril, el cuerpo de Elena empezó a fallar. Una fatiga que le pesaba en los huesos, náuseas, en la mañana, un cansancio que no se quitaba durmiendo. Primero pensó que era el cambio de clima, pero un día no pudo levantarse y fue a la clínica rural. La doctora, una mujer mayor de semblante duro, revisó los análisis un largo rato, y finalmente la miró a los ojos. Elena, traes una masa. Necesitas ir al Hospital General en la ciudad.
Pero ya. Es urgente. La doctora no pronunció la palabra cáncer, pero el eco de esas 6 letras inundó el consultorio. Elena salió arrastrando los pies y se dejó caer en la banquita de cemento afuera de la clínica. El cielo azul brillante de pronto se volvió cenizo. Pensó en su madre. Su madre había muerto exactamente de lo mismo. Recordó la agonía. Las camas de metal de ese mismo hospital. El olor a desinfectante barato y a muerte. Y ahora le tocaba a ella. Las quimioterapias. El dolor que te quema las venas. La caída del pelo. La soledad absoluta. Mateo llegó esa tarde. Solo tuvo que verle la mirada para entender que el mundo se había derrumbado. No le soltó discursos motivacionales baratos. Se acercó, la envolvió en su pecho enorme, y le susurró al oído: «Vamos a pelear esto juntos, no me voy a mover ni 1 milímetro de tu lado». Él la llevó al Hospital General, pagó de su bolsa los estudios privados para no esperar al seguro, buscó a los mejores oncólogos. El diagnóstico fue tajante. Cáncer de mama. Primera etapa. Pero muy agresivo. Había que operar rápido y meterle quimioterapia. El pueblo entero estalló en un carnaval de chismes. ¿Ya supieron? La Elena tiene cáncer, gritaba doña Vale desde la puerta de la tortillería. Ahora sí. De que el preso la tira a la basura, la tira. ¿Quién va a querer cargar con una vieja enferma? Lo que le importaba era la casa y el terreno. Ahí se acabó el amor. La abuela Chole suspiraba con un dramatismo de telenovela. ¡Ay! ¡Qué pena me da! Tantos años solita, secándose en esa casa, y nomás asoma tantito la cabeza a la felicidad y pácatelas. Dios sabe por qué hace las cosas, no la hizo para tener marido. Quedada nació y quedada se va a morir. Elena estaba postrada en la cama del hospital después de la primera cirugía. Mateo estaba sentado en una silla de plástico rígido, agarrándole la mano. Había bajado de peso, tenía ojeras oscuras hasta los pómulos, pero sus ojos seguían siendo un ancla de acero. «Aquí estoy», le repetía cada mañana. «No tengas miedo». Pero ella sí lo tenía. Tenía pavor de morirse. Tenía terror de que él se hartara de los vómitos, del olor a enfermedad, de las noches sin dormir. Tenía miedo de que, al final, las arpías de sus vecinas tuvieran razón. El tratamiento fue un infierno en la tierra. Cuando el cabello castaño empezó a quedarse a mechones en la almohada, Elena lloró frente al espejo hasta quedarse sin aire. Mateo salió esa misma tarde y le compró un rebozo de seda fina, de colores vivos. Se lo acomodó con una delicadeza que no cabía en sus manos de gigante y le dijo: «Para mí, sigue siendo la mujer más hermosa que ha pisado este mundo». El verano se escurrió entre pasillos de hospital, agujas y recetas médicas. Para poder pagar una clínica de rehabilitación y los medicamentos que no cubría el gobierno, Elena tuvo que ir al banco e hipotecar la casa. El pueblo, metido en las lluvias, la cosecha y los nuevos pleitos de borrachos, casi se había olvidado de ellos. Solo de vez en cuando alguien escupía: «Oigan, la Elena sigue viva. ¿Y el exconvicto no ha huido? ¡Qué raro!». Para agosto, Elena regresó a San Juan de las Piedras. Era la sombra de lo que fue, delgadita, frágil, pero con los análisis limpios. Los doctores habían dicho la palabra mágica: remisión. Solo quedaba vigilar. Esa noche, se sentaron en el pórtico. Mateo la abrazaba con un cuidado extremo, como si fuera de cristal cortado. Ella recargó la cabeza, cubierta por el rebozo, en su hombro y le susurró: «Yo juraba que te ibas a ir». «Te dije que de aquí no me movía nadie», le contestó él. «Yo pasé demasiado tiempo tragando soledad. Ya te encontré y no te voy a soltar. Y por la casa no te angusties. Ese préstamo al banco, lo voy a liquidar yo, peso por peso». Se quedaron callados. En el aire flotaba el olor a tierra mojada,
a hierba recién cortada y el humo de los comales quemando leña. A lo lejos, un perro ladraba a la luna. Septiembre llegó a San Juan pintando los árboles de tonos cobrizos, con un sol engañoso que no calentaba. En las mañanas, el pasto amanecía cubierto de una escarcha fina, como azúcar glass. Elena, poco a poco, iba recuperando el aliento de la vida. El cabello le empezó a brotar, corto, tupido y salpicado de canas que ya no le interesaba esconder. Estaba más flaca, pero en su mirada había nacido algo nuevo. No era cansancio. Era una fuerza serena, imponente, forjada a punta de golpes. Todas las mañanas salía al patio, se sentaba en la banca de madera despintada y simplemente miraba cómo las hojas caían. Respirar era un milagro. Mateo no se despegaba. Movió todos los hilos de su negocio para estar más días en el pueblo que en la ciudad. Su flotilla de camiones prosperaba, pero él era reservado. Apenas le comentaba que las cosas iban jalando bien. El pueblo los vigilaba por debajo del agua. Los chismes no se apagaron, solo cambiaron de tonada. Ahora ya no era pura burla. Había un veneno mezclado con envidia y coraje de que no se les hubiera cumplido la profecía. Mírenlo. El presidiario no la votó. Gruñía doña Vale cuando Elena pasaba frente a la tienda. Caminando despacio. Seguro la casa todavía no está a su nombre, y está esperando a que la pobre estire la pata para quedarse con todo. La abuela Chole escupía en la tierra. Esa enfermedad no es juego. La dejó a medias. Ya ni mujer completa es. ¿A qué hombre le sirve así? Y el otro ahí, haciéndole reverencias. Algo muy turbio hay detrás. Se los juro. Elena los oía. Clarito. Pero ya no le importaban. El cáncer le había arrebatado la salud por un rato, pero a cambio le regaló el superpoder de que el mundo le resbalara. Ya no sentía la necesidad de justificarse ante nadie. Cuando pasaba frente a las víboras, les regalaba una sonrisa educada, les daba los buenos días y seguía su camino. Adentro, su pecho rebosaba de una gratitud inmensa por cada amanecer que abría los ojos y sentía el calor de Mateo a su lado, por su mano grande y rasposa sobre su hombro. Él nunca la miró con lástima, simplemente fue su roca. Una noche, mientras cenaban unos frijoles de la olla en la cocina, Mateo soltó la cuchara y la miró de frente. Elenita, vamos a casarnos. Levantó la mano antes de que ella hablara. No ahorita. Cuando estés fuerte del todo. Sin hacer escándalo. No más tú, yo, y los que de verdad nos quieran ver juntos. Elena dejó el plato. Se le quedó viendo un larguísimo rato. Luego, asintió con la cabeza. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas en el cuerpo después de tanta desgracia. Lo que sintió fue un calorcito que le inundó las venas, desde el pecho hasta la punta de los dedos. Órale. Nos casamos. Le contestó con un hilito de voz. Pero júrame una cosa. Júrame que si un día recaigo y me pongo muy mal, no te vas a amarrar a mi sufrimiento. ¿Te vas? Él frunció el ceño, le agarró la mano por encima de la mesa y se la apretó tan fuerte que casi le dolió. Si se te ocurra volver a decir eso. Yo me pasé 12 años quemándome en el infierno. Tú fuiste mi puerta de salida. No te voy a entregar ni a la enfermedad, ni a la gente de este pueblo, ni al pinche destino. Eres mía y soy tuyo. Pero el otoño trajo vientos oscuros. A mediados de octubre, entró una llamada de la capital. La vieja deuda de Mateo. La misma por la que le habían reventado la cara a golpes meses atrás. No estaba saldada a los ojos de sus cobradores. Los criminales que conocía de su época oscura se enteraron de que su negocio de fletes iba viento en popa y querían su tajada. Querían cobro de piso. Fueron a su bodega y le exigieron la cuota. Mateo, de frente, los mandó al diablo.
A la noche siguiente, uno de sus camiones amaneció hecho cenizas. Y 2 días después, el terror tocó a la puerta de Elena. Eran 2 tipos fornidos, vestidos con chamarras de cuero negro, con el acento cantado de los barrios pesados de la ciudad. Ella abrió la puerta, aún débil por los estragos de la quimio. Los hombres no intentaron meterse, se quedaron parados en la tierra del patio, hablando con una tranquilidad que helaba la sangre. Señora, hágale un favor a su marido. Dígale que si no se reporta con la cuota, la próxima vez venimos por usted. Está muy bonita y muy solita su casa. Nadie va a escuchar los gritos. Dieron media vuelta y se fueron. Elena cerró la puerta, echó los cerrojos y se escurrió de espaldas contra la madera hasta caer al piso. El corazón le rebotaba en la garganta como un pájaro enloquecido. Cuando Mateo llegó en la noche, ella se lo soltó todo. Él se puso blanco como el papel, pero no pareció sorprenderse. Las mandíbulas se le tensaron. Yo arreglo esto, dijo con una frialdad que asustaba. Te doy mi palabra de hombre que es la última vez. Se largó por 3 días. Fueron 3 noches en las que Elena no pegó un ojo. Caminaba por la sala a oscuras, y el crujir de una rama afuera la hacía saltar de terror. Las vecinas, por supuesto, notaron la ausencia de la jeep. Doña Vale ya estaba repartiendo el nuevo boletín oficial. Ya ven. Se los dije. Ya se peló el delincuente. Dejó a la pobre Elena enferma de cáncer, con la casa empeñada y a su suerte. Me da lástima, la verdad, pero ella se lo buscó por andar recogiendo basura de la cárcel. Al 4.º día, Mateo volvió, pero no venía solo. Detrás de su camioneta venía otro carro. Se bajaron 2 hombres de traje entero, impecables, que no decían una palabra. Entraron a la casa, se sentaron en la sala con Elena, le preguntaron un par de detalles sobre los extorsionadores, se disculparon con mucha educación por el mal rato y se fueron. Mateo la miró a los ojos y dictó sentencia. Se acabó. Corté el problema de raíz. Nadie, jamás, va a volver a pararse en tu puerta. Ella no quiso hacer preguntas. Había cosas en la vida de un hombre que era mejor no escarbar. Solo corrió a abrazarlo, hundiendo la cara en su cuello. Me moría de miedo de que te mataran y te perdiera. A mí ya no me pierdes ni queriendo, le contestó él, acariciándole el pelo corto. ¿Estoy agarrado a ti con uñas y dientes? El invierno pasó sin mayores sobresaltos. Elena engordó un par de kilos y el color le regresó a las mejillas. Iban a la capital a sus revisiones médicas, y los análisis salían limpios. El oncólogo, un hombre que rara vez sonreía, le dio una palmada en el hombro. Eres una guerrera. Elena, vas muy bien. Mateo, con sus propias manos, empezó a levantar un cuartito de ladrillo al fondo del patio para hacer un temazcal. Decía que en el penal había aprendido el valor del trabajo físico, y que quería sudar para limpiar el espíritu. En el pueblo, los chismes empezaron a quedarse sin gasolina. La gente se aburre. Surgieron nuevos escándalos. Que si el hijo del comisariado ejidal se había fugado con la maestra, que si la hija de doña Lucha se iba de mojada. Solo la abuela Chole rezongaba de vez en cuando. Yo no me trago el cuento. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Elena y Mateo acordaron casarse en mayo, cuando los árboles de jacaranda estuvieran reventando de morado, y el calor empezara a apretar. Y entonces, llegó el final de mayo. Era una tarde donde el sol pegaba a plomo, cuando un ruido sordo hizo temblar el polvo de la calle principal de San Juan de las Piedras. Un convoy larguísimo, formado por 3 camionetas Suburban negras, del año, brillando como espejos, y con los vidrios totalmente polarizados, entró al pueblo. Avanzaron despacio, levantando una nube de tierra, hasta que se detuvieron justo frente a la cerca de madera de la casa de Elena.
Eran tan grandes que bloquearon el paso por completo. Hasta las gallinas salieron volando despavoridas hacia los corrales vecinos. De la primera camioneta bajó Mateo. Pero no traía sus botas de trabajo ni su camisa de mezclilla. Llevaba puesto un traje sastre a la medida, de un corte finísimo que gritaba dinero. De las otras camionetas bajaron hombres de traje oscuro, con audífonos en la oreja, moviéndose con esa tranquilidad aterradora que solo tienen los que saben que tienen el poder absoluto. Las vecinas, que hace un minuto estaban afilando los cuchillos del chisme, se quedaron petrificadas, con las mandíbulas desencajadas. Doña Vale estaba recargada en su barda. La aguja de tejer se le resbaló de las manos y cayó a la tierra. La abuela Chole se llevó las dos manos al pecho, sintiendo que el corazón se le iba a salir por la boca. Doña Lucha se asomó por la ventana de la tienda y se quedó tan pasmada que el cigarro que tenía en los labios se le consumió hasta quemarle los dedos sin que se diera cuenta. Virgen Santísima, ¿qué es esto? Alcanzó a balbucear doña Vale. Pálida como un difunto, ¿a poco es él? Elena salió al pórtico. Llevaba puesto un vestido sencillo de flores, de andar por casa. Su cabello castaño oscuro ya le cubría las orejas. El corazón le martillaba en el pecho, pero su respiración era tranquila. Mateo caminó hacia ella con paso firme. Cruzó la puertita de madera, le tomó la mano y le habló en un susurro ronco, solo para sus oídos. Elenita, perdóname por no decírtelo todo. Quería esperar a que sanaras por completo. Quería que tuvieras fe en nosotros por lo que somos, sin que el dinero estorbara. Volteó e hizo un movimiento de cabeza. Uno de sus hombres de seguridad abrió la cajuela de la segunda camioneta y sacó un arreglo descomunal de rosas rojas, un ramo tan inmenso y lujoso que en San Juan de las Piedras nunca habían visto algo igual, ni en los altares de la iglesia. Mateo lo tomó y se lo puso en los brazos. Esto no son nomás flores. Es nuestro nuevo comienzo, le dijo alzando la voz lo suficiente. Ya no soy un expresidiario buscando dónde caer muerto. Soy el dueño mayoritario de Transportes Rutas del Norte. Hace 3 meses le ganamos una concesión gigantesca al gobierno federal. Si me callé la boca, fue para protegerte de la envidia y de la gente mala mientras pasaba la tormenta. De la tercera camioneta bajó un señor mayor, de lentes de armazón grueso y portafolio de piel. Era un notario público de la capital. Se acercó con un respeto absoluto, sosteniendo una carpeta de cuero. Señora Elena, le dijo el licenciado con voz solemne. Su futuro esposo me pidió redactar estos documentos. El gravamen de esta casa ha sido liquidado en su totalidad. Las escrituras están limpias y a su nombre exclusivo. Hizo una pausa y sacó otra carpeta. Y esto también es suyo. Eran las escrituras de un departamento de lujo en la zona más exclusiva de la capital del estado, y un estado de cuenta bancario a su nombre. Cuando Elena vio la cifra impresa en el papel, sintió que las piernas se le hacían de agua. Era un número absurdo, irreal. Esto no es limosna, Elenita, le dijo Mateo, agarrándola fuerte por los hombros para que no se tambaleara. Esto es de los dos. Lo hice porque no quiero que en tu perra vida vuelvas a tener miedo de quedarte en la calle. Para que te atiendas con los mejores doctores del mundo, para que viajes a donde se te pegue la gana, para que te sientes a leer tus libros, y no vuelvas a preocuparte si hay dinero para la leña en invierno. ¿Te vas a casar conmigo, sí o no? Elena no pudo hablar. El nudo en la garganta era del tamaño de una roca. Solo asintió con la cabeza, apretando las rosas contra su pecho. Mateo soltó una carcajada profunda, llena de luz, que retumbó en toda la calle. Pues vámonos al registro civil ahorita mismo. Ya tengo al juez esperando. Afuera de la cerca, el silencio era un cementerio. Las vecinas no sabían si correr, esconderse o aplaudir. Doña Vale fue la primera en reaccionar. Tragó saliva, dio un paso tembloroso hacia la reja y, con la voz quebrada, dijo:
Elenita. Pues, ¿te damos el abrazo de felicitación, o qué? Elena volteó a mirarlas. Miró a todas esas mujeres que durante décadas la habían escupido, la habían llamado la quedada. Se habían burlado de su hombre, y habían apostado a que se moriría sola y miserable. No sintió ni una gota de rabia. Tampoco sintió ganas de restregarle su triunfo en la cara. Lo único que sintió fue una lástima inmensa. Una compasión casi de madre por esas almas tan secas. Gracias, doña Vale, les contestó con una calma absoluta. En la noche vamos a ofrecer una cenita aquí en el patio. Están todos invitados. El que quiera venir a compartir el pan sin rencores, aquí tiene su casa. Mateo la miró con los ojos muy abiertos, sorprendido, pero cerró la boca. En ese segundo entendió la verdad. La mujer que tenía enfrente era 1000 veces más fuerte y más grande que todo el pueblo junto. Esa noche, el patio de la casa de madera se llenó. Medio San Juan de las Piedras estaba ahí. Hubo quienes, muertos de vergüenza, llevaron una canasta de pan dulce o una botella de mezcal del bueno, para no llegar con las manos vacías. Sacaron tablones al patio. Elena presidía la mesa con un vestido blanco y sencillo. Mateo estaba a su lado, no era de muchas sonrisas, pero tenía en la cara una paz que le alisaba las cicatrices. Ya entrados en copas, la abuela Chole se acercó a la mesa, con los ojos anegados en lágrimas, y le agarró las manos a Elena. Perdónanos, mija. Te lo ruego. Fue pura envidia de la mala. Tú aguantaste vara tantos años solita, y nosotras de víboras nomás soltando el veneno. ¿Y tu hombre? Es un buen hombre. Ya nos quedó claro. Elena le apretó las manos arrugadas. No tengo nada que perdonarle. Abuela. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene en el corazón. Yo también, alguna vez, juzgué a la gente sin conocer su cruz. En la madrugada, cuando el último borracho se fue, y las camionetas de los escoltas se retiraron a dormir al hotel del pueblo vecino, se quedaron los dos solos, sentados en el pórtico. Elena recostó la cabeza en el hombro de Mateo. Yo pensaba que la felicidad era que nadie te molestara, que te dejaran en paz, susurró ella, pero resulta que la felicidad es cuando pasas por el mismísimo infierno, y tu compañero no te suelta la mano. Él le dio un beso largo en la sien. Te la ganaste a pulso, Elenita, con cada lágrima que lloraste, con cada noche vomitando en el hospital, con cada día que decidiste creer en mí cuando el mundo entero te gritaba que yo era escoria. Estoy más orgulloso de ti que de mí mismo. Ella cerró los ojos. Recordó el día que enterró a su madre, parada frente a la tumba de tierra, jurándose a sí misma. No me voy a quebrar. Recordó a su hermano en la cárcel, a su hermana desaparecida, la casa crujiendo de vacía, las risas de las vecinas, el pánico al cáncer, el terror de perder al único hombre que la había mirado de verdad. Todo ese calvario, visto desde ahí, ya no parecía un castigo de Dios, sino el precio del boleto para llegar a este instante. ¿Sabes qué?, le dijo en un soplo. Antes creía que el triunfo de una mujer era encontrar a alguien que la quisiera. Hoy entiendo que el verdadero triunfo es tener la fuerza para seguir amando después de que la vida te arrastra por el lodo. Amar aunque te duele el cuerpo, aunque el alma la traigas en harapos. Seguir amando cuando todos se burlan, pero tú abres la puerta y dices sí, me la juego. Mateo se quedó en silencio escuchando a los grillos. Después de un rato, confesó. ¿Y yo que juraba que, después de tantos años en el reclusorio, ya se me había podrido la capacidad de querer bonito? Traía mucha mugre por dentro. Pero tú me limpiaste el alma con solo ser tú misma. Se quedaron abrazados hasta que el cielo empezó a pintar de naranja los picos de los cerros, sin hablar del ayer ni del mañana, simplemente habitando el presente. Al año siguiente, Elena y Mateo se mudaron al departamento de lujo en la capital del estado. Pero jamás vendieron la casita de madera en San Juan de las Piedras.
Cada verano regresaban a pasar los meses de calor. Elena volvió a la biblioteca, pero ahora como la directora general. Mateo multiplicó sus camiones y su riqueza, pero jamás olvidó de qué barro estaba hecho. Las vecinas, ahora, se bajaban de la banqueta para saludarla cuando pasaba. Doña Vale le tocaba la puerta de vez en cuando para llevarle un frasco de mermelada de chabacano. Y la abuela Chole le contaba a todo forastero que quisiera oírla: esa doña Elena no es cualquier cosa. Esa mujer sudó sangre para ganarse su felicidad. Elena solo sonreía y guardaba silencio, porque sabía una verdad inmensa. La felicidad que vale la pena nunca es barata, siempre cuesta lágrimas. Y cada noche, al apagar la luz y sentir el calor de su marido, le daba las gracias a la vida, por cada tropiezo, por cada burla, por la enfermedad y por aquel hombre al que el pueblo escupía llamándolo expresidiario, y que hoy era, simple y sencillamente, don Mateo, el esposo de Elena. La boda, aquel día de mayo, había sido exactamente como ellos querían. Sin circo. Fueron al registro civil del municipio, y luego regresaron a la casa de madera para compartir el pan. Invitaron a 3 personas, 2 compañeras bibliotecarias de Elena y un viejo amigo de Mateo, un hombre rudo que también había conocido las sombras del penal y ahora se ganaba la vida honradamente. Se casaron en la oficina gris y descascarada del juez. Elena llevaba su vestido blanco sencillo, con el rebozo de seda fina cubriéndole la cabeza, pues el cabello aún era corto. Mateo, enfundado en su traje oscuro, se veía imponente y sobrio. Cuando la juez les preguntó si aceptaban, Elena dijo que sí, con una voz tan firme y tan fuerte que pareció un reto lanzado a la cara del mismo destino. Después del trámite, en la mesa del patio, comieron ensaladas, un mole de olla que ella misma preparó, y abrieron una botella de vino tinto carísimo que Mateo había traído de la ciudad. Solo 3 invitados, pero no faltaba nadie. En la noche, cuando los invitados se despidieron, se quedaron en el pórtico. Como siempre, Mateo la rodeó con su brazo inmenso. «Ya eres mi esposa», le dijo con media sonrisa. «Oficialmente, ya nadie en este maldito pueblo puede decir que eres una solterona». Elena soltó una carcajada limpia, cristalina, que se perdió en la inmensidad del monte. «¿Te acuerdas cómo se reían?», le preguntó ella. Decían: «Nuestra quedada se fue a desenterrar a un marido a la ciudad, un ex convicto». Él asintió, besándole la frente con devoción. «¿Que se rían? Elenita, que se rían todo lo que quieran. Al final del día, los que dormimos juntos, somos nosotros».